Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric y bienvenidos a otro video lectura más. Estamos nosotros continuando en la serie en la Epístola a los Romanos, donde hemos estado viendo verso por versículo desde el inicio, capítulo 1. Ahora estamos en el capítulo 15 y vamos a iniciar hoy en el versículo 8 y vamos a llegar hasta el versículo 21. Entonces nos va a quedar otro video lectura más para concluir el capítulo 15 y ya después otros dos videos nos ayudarían a completar el capítulo 16, que sería el último capítulo de esta epístola. Entonces, pues si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Estamos en la epístola a los Romanos, el capítulo 15, y vamos a estar en los versículos 8 al 21. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Verso 12: y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Ahora, en estos versículos, el apóstol Pablo les está recordando a sus lectores, él está dirigiéndose a los creyentes en Roma, que el ministerio de Jesucristo incluyó tanto a los judíos como a los gentiles. Y la implicación es que nuestros corazones deberían ser en un mismo sentir para poder incluir a ambos, porque no podemos ahora decir, no, Cristo ahora es solamente para los gentiles, ya los judíos han sido rechazados, ya no tienen esperanza. Nosotros debemos de considerar que en el día de hoy en Israel hay personas que aún siguen la religión judía, aún están, ¿verdad?, como en los tiempos de Jesús, aferrándose a sus tradiciones, aferrándose en cierto sentido lo que ellos dicen ser la ley de Dios, más aparte tradiciones que ellos mismos han hecho a la par, han hecho igual a la par a las enseñanzas de Dios. Y hay también judíos que han creído en Cristo, judíos creyentes, ¿verdad? Y también hay judíos mesiánicos que solamente se juntan entre ellos no se juntan con otros gentiles. Entonces, lo que estos versículos nos ayudan a entender es que el ministerio de Jesucristo abarca a ambos, a judíos y a gentiles. Sí, Él vino a los suyos. Él vino a esta humanidad y los mismos judíos lo rechazaron. Y todo aquel, ¿verdad?, que lo aceptara a él, ¿verdad?, que creyera en él, tendría la potestad, el derecho de ser un hijo de Dios. Entonces, ciertamente entendemos que Cristo vino para servir a la circuncisión. Él vino a Israel, Él vino a los judíos, ¿verdad? Esta es una referencia en la cual, cuando dice que vino para servir a la circuncisión, está hablando que Él vino al pueblo judío, a los suyos vino. Él vino a esta humanidad y los suyos, hablando de los judíos, no le recibieron. Mas a todo aquel que lo recibiera tendría el derecho, la autoridad de ser llamado un hijo de Dios. Entonces nosotros entendemos que Dios había prometido en muchas ocasiones que Él iba a enviar el Mesías a Israel, que nacería en Belén, ¿verdad? Que nacería de una virgen, ¿verdad? Que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Consejero, príncipe de paz. Y Dios se propuso de igual manera que las naciones, no solo Israel, sino que también las naciones escuchasen, oyesen el Evangelio, porque Él dijo a sus discípulos: id de predicar a todas las criaturas.
iniciando desde Jerusalén, se iban a ir abarcando a regiones tanto dentro de Israel como regiones fuera de lo que era Israel, llevando el evangelio a las demás naciones, y que aquellos que llegaran a creer en el evangelio glorificarían a Dios por su gran misericordia. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos. Yo no tengo de qué gloriarme en mí mismo. Yo no tengo de qué gloriarme en mis obras. Oh, cuán bueno soy yo, cuán ayudador soy yo. Debo de gloriarme en el hecho de que Dios ha tenido misericordia de mí. Y ahora lo que yo soy, por medio de la obra de Dios en mí, por medio de su Santo Espíritu en mí, eso es gracias a Dios y no gracias a mí. Entonces Él pone en mí el querer como el poder hacer su santa voluntad. Si fuera dejado al hombre, el hombre nunca buscaría a Dios. Si Dios nomás me lo dejara a mí, Eric, cuando tú quieres me buscas, yo nunca lo podría haber buscado, porque nadie busca a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada, al menos que Dios haga algo poderoso en nosotros, así como cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él llamó, él le dio vida a Lázaro, que estaba muerto. Y Cristo le ha dado la vida, llama su nombre y dice, sal fuera. Y fue Cristo quien le dio vida a Lázaro para que él saliese. Estaba atado y lo tuvieron que desatar, pero salió con vida, no gracias a la fe de Lázaro, no gracias a las personas alrededor, sino más bien por el poder que había en Cristo. Entonces, esto no debería esto no debería ser sorpresa para los creyentes judíos. Cuando Pablo estaba escribiéndoles, él hablaba confirmando lo que las escrituras ya estaban diciendo. Las escrituras hablaban de que Dios no solo iba a hacer una obra poderosa en Israel, no solo iba a obrar con ellos, sino que también iba a llamar a las naciones, iba a glorificar su nombre entre las naciones, porque esto fue predicho frecuentemente por medio de las escrituras. Entonces, lo que entendemos es que Dios extendió su gracia y su misericordia a un pueblo que estaba fuera del pacto. Mira lo que dice Romanos 10:20, unos capítulos anteriores. Y Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Tú y yo no estábamos preguntando por Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Él se manifestó a nosotros. Él vino, nos encontró a nosotros. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 15. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Ahora, de modo que Pablo aquí está concluyendo esta sección con una bendición llena de gracia. Y eso es una de las cosas en las cuales, si consideramos el personaje de Pablo, lo vemos en cuanto a su vida, su caminar con el Señor. Aunque él fue un hombre muy usado por Dios, no se le ve a él orgullo, avaricia, prepotencia y mírame, yo Pablo, yo, mírame a mí, mira lo que yo. Él siempre procuraba glorificar a Dios, bendecir a otros, y creo que con estas video lecturas ha sido un propósito mío poder en cierta manera, si seguimos nosotros juntos en la lectura y en la palabra, que Dios nos instruye, nos enseñe, nos ayude a aprender, ¿verdad? Más del conocimiento del Señor. Creo que él estaba orando que Dios, quien es el que da buena esperanza por medio de su gracia, que llenara a los santos, llenara a los cristianos, ¿me entiendes? Él no estaba hablando de ciertas figuras de liderazgo importantes. Cuando él se refiere a los santos, él está refiriéndose a aquellos que son pueblo adquirido por Dios, nación santa. Toda persona que ha creído en el Señor, ante los ojos del Señor, son sus santos, son personas consagradas a Dios. Entonces pedía que Dios llenara de gracia y de buena esperanza a todos los creyentes, y sobre todo que les llenara de gozo.
Sí, en este mundo hay muchas tragedias, hay tristezas, malas noticias, se ve, ¿me entiendes? Mucho, se escucha más lo malo que lo bueno, y hay mucho espanto, hay mucho temor, hay mucha manipulación de tener a la gente con miedo, pero la palabra de Dios aquí nos está hablando de que Pablo, a pesar de lo que estuviera enfrentando la iglesia, su deseo era que Dios lo llenara a los creyentes con gozo. No significa que no habrá problemas, no, las habrá, pero nosotros podemos enfrentar esos problemas con una confianza en Dios, aún tener gozo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, estar con paz, estar, ¿verdad?, tranquilos. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de una dificultad, prueba o por lo que estemos nosotros pasando. Y creo que es ahí donde nosotros damos cuenta lo importante que es que nosotros oremos. Oh Señor, llena de gozo a mis hermanos, llena de gozo a aquellos que han creído en ti, llénalos de tu paz, porque estamos viendo un creciente menosprecio y odio hacia las verdades absolutas de la Biblia, hacia lo que es el cristianismo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, las próximas semanas, meses, en este año, cómo va a haber un ataque en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque son verdades que incomodan a la gente, son verdades, ¿verdad? Como dice ahí en el primer capítulo de Juan, habla si no me equivoco, en el capítulo 3, que la luz vino al mundo y hablando de Cristo, Él vino al mundo, la verdad llegó al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y esa es la triste realidad del día de hoy. Las personas aman más las tinieblas, el no dejar lo que ellos están haciendo porque les satisface. Bueno, ellos creen que les satisface, creen que eso es lo que es vivir, cuando somos llamados, ¿verdad?, al arrepentimiento, a cambiar de dirección, a tener un cambio de mente, un cambio de corazón. No nomás externamente tener palabras, hablar como un cristiano y levantar las manos como un cristiano y vestirte como un cristiano. Esas cosas de nada sirven si tus actitudes, si tu manera de tratar a la gente no es congruente con lo que la palabra de Dios enseña. La manera que tratas a tu esposo, esposa, a tus hijos, a tus padres, a los mismos hermanos de tu congregación, a hermanos de otras congregaciones o a personas que no son creyentes. Si los menosprecias, si los insultas, eso no es congruente con el Evangelio. Entonces tenemos que tener eso nosotros muy en cuenta. Pablo quería, ¿verdad?, que aquellos que abundaran en la esperanza, pero no en la esperanza puesta en gobiernos, no en la esperanza puesta en organizaciones, no en la esperanza puesta en ministerios, sino la esperanza puesta en el poder del Espíritu Santo. Porque a nosotros hacer eso no nos va a dar, no vamos a tener el deseo de estar peleándonos por cuestiones no esenciales. Bueno, yo no sé, yo creo que vamos a quedarnos aquí en la tribulación. No, yo creo que nos vamos a ir antes de la tribulación. No, yo creo que vamos a estar hasta la mitad. No, pues yo creo que el reino milenial, eso es literal. No, pues yo lo creo que es alegórico. Y ¿me entiendes? Son cuestiones a veces por las cuales estamos peleándonos, que no son esenciales. Que son secundarios, ¿verdad? Si un hermano cree de una manera que se va a quedar en la tribulación, que vamos a tener que quedarnos y después el Señor vendrá por nosotros, y alguien más cree que vamos a ser arrebatados, lo cual por lo que enseña la palabra de Dios, eso es lo que se indica si nosotros lo vemos dentro de su contexto, pero no hay razón para pelearnos por eso. Y por muchas otras cuestiones que a veces la gente se está peleando, cómo debe ir vestido la iglesia. Bueno, usemos la guianza del Espíritu Santo y al mismo tiempo el sentido común, de que nosotros debemos de vestirnos de una manera modesta, una manera apropiada. Y a veces nos vestimos mejor para entrevistas, para otras cosas, pero para la iglesia hay bueno, lo que sea. Y no es tanto de lo que yo diga, tienes que ponerte corbata. Bueno, no es necesariamente eso. Yo en ocasiones lo uso, hasta en ocasiones uso traje, pero no es una ley, se tiene que usar. Pero procuro de cierta manera, ¿verdad?, vestirme de una manera apropiada, una manera que sea, ¿verdad?,
sobresaliente en el hecho de que me estoy procurando, ¿verdad? Ir a alabar al Señor, pero con un corazón limpio, pero también de una manera que no cause tropiezo, no cause, ¿verdad? Que otros sean distraídos. Entonces son cosas que nosotros debemos de considerar, pero a veces la gente se pelea por esas cosas que en realidad nosotros tenemos que entender lo esencial, entender la diferencia entre las doctrinas esenciales, no negociables, y cuestiones secundarias, cuestiones, ¿verdad? Que no significa que debemos de negar o debemos de hacer a un lado, pero debemos de tener ese mismo sentir, ese anhelo de procurar una unidad, porque nuestra esperanza de que Cristo vendrá por su iglesia, de lo que nos espera, la recompensa del Señor, es una esperanza común que tenemos todos los creyentes, sea, no importa qué denominación estés, qué región, qué parte del mundo estés, si has creído en Cristo, si has abrazado la fe cristiana, si has creído en el Evangelio, tenemos una esperanza en común. Y esa es una poderosa fuerza unificadora en la vida cristiana, y no debemos de permitir que el enemigo mete cizaña y cause divisiones entre nosotros. Lo que la verdad sí va a hacer, va a dividirnos de las falsedades, va a dividirnos de las falsas enseñanzas, de las herejías. Eso sí esa es la división bíblica de apartarnos de lo profano, apartarnos de aquellas cosas que no son bíblicos. Pero eso es una cosa que nosotros debemos de procurar, y siempre buscando la iluminación del Espíritu Santo, y siempre teniendo una comunión con el Señor, y estando en las Escrituras, estando constantes en oración. Es la manera, y sobre todo la humildad, es la manera en que Dios nos puede moldear, porque crecemos a veces en iglesias donde la enseñanza no era muy bien correcta, tal vez era un legalismo que se nos enseñó, el evangelio de la prosperidad y etcétera. Pero la cosa es que cuando Dios nos salva, Dios obra poderosamente de nosotros. De alguna manera pasamos por ciertas experiencias, vemos ciertas cosas, pero no caemos de la fe porque, oh, bueno, fulano dejó el pastorado, esto pasó entre esta familia, esto, lo otro, ya no voy a servir al Señor. Cuando hemos creído en el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, tanto en el mundo, tanto en lo que es la iglesia, nosotros nos mantenemos firmes en Cristo, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza que recibimos de parte de Dios. Entonces, mira lo que dice el versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, y capaces también de amonestarnos los unos a los otros. Verso 15. Pero os he escrito como un atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordáis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo estaba convencido que los cristianos romanos estaban llenos de un espíritu noble, afectuoso, y estaban llenos de conocimiento. Es más, les había escrito él con el fin de recordarles sus deberes, a recordarles los peligros que estaban enfrentando o por enfrentar, porque Dios, ¿verdad?, le había nombrado a él, a Pablo, como ministro de Cristo para los gentiles. Específicamente fue llamado al ministerio hacia los gentiles. Pablo les predicó. Pero lo que los convirtió en sacrificios para Dios fue la santificación. Ahora, esto no fue una obra de Pablo. Y es aquí donde muchas veces los ministros, los pastores, aquellos líderes en la iglesia de hoy se atribuyen, cuando alguien viene a Cristo, es porque yo le prediqué. No, mentira. Es porque Dios hizo una obra poderosa en su vida, no por tu predicación, sino por el mensaje que Él nos da a nosotros. Pablo les predicó, pero no fue Pablo quien los salvó. Fue Cristo.
Fue el poder y la obra del Espíritu Santo convenciendo a las personas de sus pecados, convenciéndolos de estas verdades divinas, iluminándolos, Dios dándoles vida cuando estaban muertos en sus pecados. Fue Dios quien los salvó. Y todo siervo de Dios, que en verdad ama al Señor, no se atribuye estas cosas a Él. Oh, porque yo oré, porque yo ayuno, porque yo hago esto va a ocurrir, esto va a ser hecho así. No, todo ocurre por la mano poderosa de Dios, por la obra de Dios, y simplemente somos instrumentos. Es más, si hay un título que nos conviene perfectamente, si es que estamos haciendo la voluntad de Dios, no es de gran apóstol, no es de que profeta tal, no es que el ungido, sino de siervo inútil. Siervo inútiles somos. Porque el que es poderoso para obrar no es Eric, no es el nombre de un evangelista o ministro famoso, reconocido, ni un ministerio muy seguido, sino más bien es el evangelio de Cristo, la predicación del evangelio, Dios quien hace la obra poderosa. Y entonces Pablo reconoció esto, no soy yo. Sí, y vamos a verlo aquí en el versículo 17, donde dice: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, en lo que Dios está haciendo, no en lo que yo hago, no en mis viajes, no en mis sacrificios, no en cuánto yo estoy poniendo de mi parte económicamente, esto y lo otro. No. La única razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Versículo 18, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho. Muchas personas hablan de lo que ellos hacen. Mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo esto, yo. Pero porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Las buenas obras que nosotros hacemos, no es nosotros haciéndolo, sino Cristo a través de nosotros. A veces cometemos el error de actuar que queremos glorificar a Dios cuando en realidad queremos glorificarnos a nosotros mismos. Queremos los aplausos, queremos que suenen las trompetas a favor de nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos hacer las cosas en secreto, sin que el brazo izquierdo sepa lo que está haciendo la derecha, porque todo lo que nosotros hagamos en secreto, Dios nos recompensará en público. Esto es una de las cosas que Pablo podía entender muy bien, porque él sigue diciendo en el versículo 18, por lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, no en el poder de Pablo, no, él decía con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. La conversión de las almas no le pertenece a un ministro, no le pertenece a un ministerio, no le pertenece a una iglesia local. La conversión de las almas solamente le pertenece a Dios. Por tanto, es solo la gloria para el Señor. Y en esto Pablo se estaba glorificando, no de que él estaba haciendo algo, sino lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. No, él no se estaba enfocando en cosas de la carne, pero aunque era un gran predicador, y lo era, no podría ser obediente a ningún alma, no podría convertir a ninguna alma en sus fuerzas, con sus propias palabras. Más allá de lo que el Espíritu Santo acompañara su labor. Si no fuera por el Espíritu Santo, la gente no sería convencida de su pecado. Si no fuera por el obrar de Dios, la gente seguiría muerto en su delito y pecados. Pero la razón, tanto por la cual las almas se estaban convirtiendo, el Pablo estaba levantando iglesias, era por el poder de Dios obrando a través de Pablo, donde Pablo daba todo el crédito a Dios, donde Pablo se esforzaba por honrar a Dios, donde Pablo se esforzaba para beneficiar, para bendecir, para edificar
a otras personas y laboraba y trabajaba arduamente por amor a Dios, no por amor a los aplausos, no por amor a él. Más muchas veces fue maltratado, fue golpeado, fue dejado como muerto en ocasiones, en peligro de fieras, en naufragio, en alta mar y muchas cosas, encarcelado, golpeado, asaltado. Entonces él no fue tratado como un predicador muy especial. Y no, él fue perseguido, él fue odiado, él sufrió, padeció desvelos, hambre, muchísimas cosas por amor a Cristo, por amor al Señor. Procuró principalmente el bien de aquellos que se encontraban en las tinieblas. Y esto es algo que en la cual la iglesia el día de hoy hemos fallado, en preocuparnos por las almas. Por ejemplo, hay un teólogo americano llamado Francis Schaeffer que en verdad, hasta recientemente yo empecé a leer, estoy empezando a leer algunas de sus obras, aprendiendo sobre de su vida, su entrega, su trabajo para el Señor. Él pasó a la presencia del Señor, parece que en el 84, el año que yo nací. Y en verdad, una de las cosas que marcaba la vida de este hombre y la gente con la cual él interactuaba, gente atea, gente agnóstica, gente de otras creencias, gente que tenían sus dudas de la fe cristiana y decían que en verdad este hombre era genuino y amaba a la gente de una manera genuina y procuraba que esta gente que estaba en tinieblas saliera de las tinieblas a la luz admirable de Cristo por el poder del Espíritu de Dios. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros debemos de procurar que la gente se salve. A veces nos ocupamos en estar ahí peleando, que no, que esto de tal creencia son idólatras, estos son esto, y estos son lo otro, y esto es lo otro. Mira, hay gente en tinieblas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, que necesitan el Evangelio y no está perdiendo tiempo en cosas, ¿verdad? Que no traen nada, no promueven en ninguna manera el Evangelio, no les anuncia el Evangelio. Sea cual fuera el bien que hagamos, debemos reconocer que es Cristo quien lo hace por medio de nosotros. Ya para concluir, versículo 20 y 21, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. El propósito de Pablo era predicar el Evangelio en territorios donde no se había predicado el Evangelio jamás. Sus oyentes, cuando él predicaba, sus oyentes eran principalmente gentiles que nunca habían oído acerca de Cristo. Así, él no estaría edificando sobre fundamento ajeno. El ejemplo de Pablo como un pionero en nuevos lugares, en nuevos territorios, no obliga necesariamente a otros siervos del Señor a llevar a cabo esta misma actividad, pero algunas personas, por ejemplo, son llamados a estos lugares. Venía Pablo, levantaba la iglesia y venían hermanos para ayudar, para servir, para trabajar en esas iglesias, para enseñar y dedicarse a la obra en esas iglesias después de que haber establecido nuevas iglesias. Pero no era un procurar de que, me enojo, no quiero estar, voy a formar mi propia iglesia. No. Procuraba formar una iglesia en un lugar donde no lo había y enviaban a personas para servir, para trabajar, para laborar, maestros, predicadores, para poder ayudar a esas iglesias que iban siendo establecidas. Verso 21, ya con esto concluimos, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Esta obra fundamental entre los gentiles fue el cumplimiento de la profecía que hizo Isaías en el capítulo 52, en el versículo 15, de que los gentiles, y este es el verso que usa Pablo, él escribe este versículo de Isaías 52, versículo 15, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Y que lo que él estaba diciendo, que los gentiles que nunca antes habían sido evangelizados, verán, mirarían las obras de Dios. Y que los que nunca antes habían oído las buenas nuevas entenderían, responderían con verdadera fe
Gracias por el regalo de Dios que Él ofrece a las personas, a quienes Él escoge, a quienes Él llama. Entonces, damos gracias a Dios por su gran obra y recordemos una cosa, que si nosotros hacemos algo para el Señor, hagámoslo sin orgullo, porque antes de la caída viene el orgullo. Si nos enaltecemos de hacernos creer algo, seremos humillados por el Señor. Mejor hay que humillarnos y dejar que Él nos exalte. No atribuirnos cosas que en verdad no son nuestras para atribuirnos. Si Dios hace una obra, gloria a Dios. Si Dios quiere que el COVID continúe, Dios tiene un propósito con la cual eso está pasando, ¿verdad? Pero una cosa es cierta, ¿verdad? Que Dios es soberano, Él reina y nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, aunque tal vez no entienda en el momento lo que está ocurriendo, tú tienes un propósito, porque para los que te aman, todas las cosas, buenas y malas, cooperan para nuestro bien. A los que amamos al Señor conforme al llamamiento que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigamos adelante, echémosle ganas, oremos los unos por los otros, por aquellos que están enfermos por el COVID, que se encuentran en los hospitales, que se encuentran con oxígeno, que se encuentran malos de salud. Oremos por la sanidad de sus cuerpos físicos y por aquellos que no conocen al Señor. Oremos por la sanidad de sus almas. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a cada uno de ustedes, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.